Muy bien, pues vamos a continuar con la epístola a los Corintios y vamos a entrar al capítulo 5. Hasta aquí el apóstol Pablo se ha concretado a tratar de todas aquellas cosas de las que él ha sido informado con relación a los problemas que está experimentando la iglesia de Corinto. Por ejemplo, el problema de las divisiones, que le dio mucha importancia a ese problema, porque ya lo vimos que una división en la iglesia la destruye y Satanás trata de sembrar divisiones entre los creyentes, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Pero aquí empieza a tratar un problema ahora diferente, también un problema grave, que es un problema de inmoralidad, que se menciona en el versículo 1. Dice, de cierto se oye. O sea que era algo que ya había trascendido, era algo que andaba ya de boca en boca, la gente lo comentaba. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, o sea, ya de por sí la fornicación es un pecado grave. Bueno, pues aquí dice es tan grave, de tal manera que ni aún entre los gentiles se nombra este tipo de acciones. Aún los gentiles que son idólatras, que no conocen al Señor, que viven una vida de pecado, pues tienen todavía ciertos cuidados, algunos de ellos, hasta dónde llegan en sus pecados. Pero aquí dice, es tal la situación de fornicación que se está presentando que uno de los miembros de la iglesia tiene la mujer de su padre. Entonces aquí es muy importante mencionar qué se entiende por fornicación. Fornicación lo podemos definir como todo acto sexual ilícito. Y menciono esto porque hay quienes creen que la fornicación ocurre cuando hay una relación sexual ilícita entre personas solteras, ¿sí? Pero entonces, si no están solteras, entonces no es fornicación, dicen, entonces es adulterio. No, la realidad es que en los dos casos, entre personas solteras o personas casadas, el pecado de fornicación existe. El adulterio tiene un agravante, es fornicación más infidelidad matrimonial. Ese es el adulterio, pero no que uno es en un caso y otro es en otro. Es el adulterio, obviamente solamente puede presentarse entre personas casadas, pero la fornicación igualmente entre unos y otros. La Biblia menciona, por ejemplo, que existe también el adulterio en el terreno espiritual, es decir, en el terreno de las cosas espirituales. Por ejemplo, podemos ver que Dios acusa de adulterio al creyente que se relaciona con el mundo, al creyente que se envuelve con el mundo y con las cosas del mundo y se olvida de las cosas del Señor. Dice que es un adúltero, dice la Escritura en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no pueden coexistir, no puedes ser amigo del mundo y al mismo tiempo amigo de Dios. Nosotros estábamos en el mundo y fuimos rescatados del mundo perdido, del mundo dominado por Satanás y por el pecado. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, nuestra fidelidad, nuestra amistad está con el Señor Jesús. Ya no nos llamaré, ¿qué dijo Jesús? No nos llamaré siervos, sino nos llamaré amigos. Entonces, nuestra amistad principal es con el Señor Jesucristo. Si tú haces amistad con el mundo, estás enemistándote con Él. Estás siendo infiel a Él, eso es adulterio espiritual. Porque todo lo que hay en el mundo, dice 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El caso de fornicación que se estaba presentando en la iglesia de Corinto era de tal gravedad que aún en el mundo
los gentiles se escandalizaban, aún entre las gentes de Corinto que no conocían al Señor. Y dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo es posible? La vanidad es un acto, es una condición de soberbia y orgullo. Entonces, tiene otras connotaciones, pero aquí la vanidad, el estar envanecido, ¿sí? Es como esas personas que se ven constantemente en el espejo o que cuando van al gimnasio, pues pasan por todos los aparadores y van viendo cómo está el brazo, ¿no? Cómo no. Y alguien que lo ve dice, ay, qué vanidoso eres, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos estaban siendo vanidosos. ¿Vanidosos de qué? ¿Cómo es posible que pudieran estar envanecidos de eso? Bueno, el problema se hacía precisamente más grave, el problema de fornicación que había ahí, porque el resto de los creyentes tenían una actitud orgullosa que los hacía ser tolerantes. Posiblemente presumían de un conocimiento mayor que les hacía creer que eso que pasaba a ellos no los afectaba. Para ellos no estaba mal. La actitud debería de haber sido de tristeza y de exhortación, de tal manera que si no respondiera aquella persona al arrepentimiento, en arrepentimiento fuera puesto fuera de la iglesia. Dice el apóstol, ¿no debierais más bien haberos lamentado, o sea, haberos puesto tristes, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y obviamente seguía cometiéndola, porque Pablo dice, tiene a la mujer de su padre, no dice tenía o tuvo. No, seguía esa misma situación, era un hecho permanente, ¿sí? Que esto es muy importante cuando juzgamos o discernimos la actitud pecaminosa de un creyente. Es decir, saber si es un pecado en el cual cayó y solamente fue eso, o es algo en lo que vive permanentemente. Una persona a lo mejor de pronto presionado por las circunstancias, a lo mejor sabiendo y no queriendo hacerlo, pero presionado, a lo mejor se toma una copa o se toma una cerveza, pero no es un borracho. El borracho toma constantemente y hay quienes todos los días lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un creyente hace esto, no hay problema. No quiere decir eso. Pero si nosotros nos enteramos, lo vamos a exhortar. Si la persona dice, ¿sabes qué? Me dejé presionar, tuve temor de perder amigos o perder el trabajo, lo que sea, y por eso me tomé una cerveza o fueron 2 cervezas, etcétera, pero pues me di cuenta que estaba muy mal. Entonces, pues lo apoyas, lo ayudas, se arrepiente, lo ayudas con la palabra de Dios, se fortalece y vence. Y otra vez que llegue a esa misma situación va a actuar de otra manera diferente. Es muy diferente, muy distinto a un creyente que de pronto toma ahora ya de manera normal como lo hacía antes de no ser creyente. Obviamente, decíamos, este hombre no es que había caído un día en pecado y había tenido una relación sexual ilícita y ya, no. Tenía a la mujer de su padre, vivía en eso. Una vez que Pablo ha señalado la falta, hace uso de su autoridad apostólica. Procede a indicar con su ejemplo y sus instrucciones lo que se debe hacer en un caso así, para preservar el testimonio de la iglesia. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, bueno, no es espiritismo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es una manera de decir, estoy con ustedes unido en el pensamiento, en la intención, en el propósito con el cual ustedes se reúnen. Somos uno, aunque yo esté lejos. Yo pienso exactamente igual, dice. Ya como presente, como si estuviera presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Y es que Pablo dice, presente en espíritu, o sea, a ver, estoy ahí, estoy viendo un caso de fornicación, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya lo he juzgado, o sea, ya tuve el discernimiento de lo que se tiene que hacer.
aunque no esté con ustedes físicamente, estoy unido con ustedes por el Espíritu Santo. Y esto me permite, dice Pablo, tomar decisiones en el terreno de lo espiritual. Y su decisión la toma como apóstol de Jesucristo, porque dice en su nombre. O sea, Jesucristo me envió a predicar, ¿sí? Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo hago las cosas que Jesucristo quiere. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu, ustedes sabiendo que cuentan con mi apoyo y con la misma voluntad que ustedes, al tomar esta decisión que Cristo tomaría. Así ellos y Pablo pueden estar seguros de estar en un mismo sentir y de actuar con la certeza de que el poder de Jesucristo actúa en ellos. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu viva, sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia, que es la asamblea de los creyentes, es un lugar de protección para el cristiano. Es algo que a lo mejor no aquilatamos nosotros siempre. Que reunirnos así como iglesia, tener compañerismo cristiano, tener compañerismo unos con otros, nos protege de los ataques del diablo. Es como el redil de las ovejas. Las ovejas que están dentro del redil están protegidas. La oveja que se quedó afuera, por eso el pastor deja las 99 y va y busca la que se quedó ahí afuera porque está expuesta a los lobos. Entonces va y la encuentra, las 99 están protegidas, están dentro del redil, no hay ningún problema. Si los creyentes entendieran esto, para empezar, profundamente, no habría sillas vacías. Estarían reunidos, pero parece ser que les da lo mismo reunirse que no reunirse. ¿Sí? Y es que ven de una manera muy superficial la reunión de la iglesia. No es algo superficial, es algo importante. Por eso esta persona, al ponerlo fuera de la iglesia, dice Pablo, que equivale a entregárselo a Satanás. Mientras en el redil está protegido, afuera está expuesto a los ataques del diablo. Ahora, ¿por qué se lo entregamos al diablo? Porque él quiere estar con el diablo. Porque él está haciendo algo en contra del Señor Jesucristo, dañando el testimonio de la iglesia, dañando a otros creyentes, siendo de tropiezo. Entonces, bueno, si tú eres y tienes los mismos propósitos que el diablo, pues entonces ve con el diablo. El diablo te está brindando placer, pero te va a destruir. Pero Pablo está consciente de que esta persona es un creyente verdadero. Por eso dice que allá afuera va a ser destruido su cuerpo, pero su espíritu va a ser salvo el día del Señor Jesús, porque la salvación no se pierde. Claro que cuando una persona cae en un pecado como este, pues levanta una gran incógnita para nosotros, una gran duda. ¿Será cristiano realmente? ¿De veras tendrá Cristo en su corazón? No sabemos porque no conocemos su corazón. Él sigue diciendo y cuando lo buscas y lo exhortas dice, a lo mejor sí, yo sé que estoy mal, ¿no han oído eso? Sí, yo sé, pero vas a ver, yo voy a regresar. Pues ya, ¿por qué no regresas de una vez? Entonces, la persona que tiene a Cristo en su corazón y que el otro día una persona me decía, sé que me debo reunir, sé que no hacerlo es en contra de la palabra de Dios, pues reúnete. Entonces, ¿qué estás esperando? Si ya lo entiendes, lo sabes, pues obedece al Señor y reúnete. Entonces, la iglesia es un lugar de protección para el creyente. Jesús dijo en Juan 10:10, donde está hablando precisamente del redil de las ovejas, dice, el ladrón, el que no es el pastor, sino el que se salta la cerca, es para hacer daño. Viene para hurtar y matar y destruir. Esto es lo que hace Satanás. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El creyente que deshonra el nombre de Dios andando en pecado
debe ser puesto fuera de la iglesia. Esto es a lo que se llama, y que hemos oído, excomunión, fuera de la comunión, ¿sí? Que algunos lo tomarán como un asunto religioso, pero no lo es. Aquí está en la Escritura, pónganlo fuera de la iglesia, es lo mismo. Él está caminando bajo la autoridad del diablo. El diablo le va a destruir. Pero si es un verdadero creyente, el diablo estará limitado. Eso es algo muy importante. Está limitado a destruir el cuerpo. No puede destruir el alma de esa persona. No puede destruir su espíritu. Ese está resguardado por Cristo y el diablo no lo puede tocar. Por eso dice, a fin de que el espíritu sea salvo, su espíritu, en el día del Señor Jesús. Esto lo vemos muy claramente ilustrado en la historia de Job. Cuando el diablo pidió permiso para afligirle, Dios le puso límites, ¿sí? Dios lo permitió. Todo lo que a Job le pasó, Dios no se lo hizo. Tomemos nota de eso para que sepamos que cuando pasamos por una situación difícil del tipo que sea, no viene de Dios. Dios no nos ataca, Dios no nos lastima, Dios deja que Satanás lo haga. ¿Sí? Él deja que las circunstancias en las cuales nosotros estamos confiando se vuelvan contra nosotros y suframos las consecuencias. Pero Él no lo hace. Y lo vemos en el caso de Job. Satanás lo acusa de tener comprado a Job. O sea, Job es fiel a ti porque lo tienes comprado con todo lo que le has dado, pero quítaselo. Y entonces verás cómo blasfema en contra tuya. Dice, bueno, pues pruébalo. Entonces quítale, pero a él no lo toques. Y entonces, pues ya viene todo lo que sabemos que pasó con Job. Perdió todas sus posesiones, las cosas que tenía, los hijos. Y cuando Satanás regresó de nuevo, le dijo el Señor, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia? No, pues sí, pues sí le quité todo, pero pues nomás que lo toque a él y entonces sí, vas a ver que sí lo va a hacer, porque lo más importante siempre de Satanás es muy astuto. Primero decía que quitándole todo, ya se lo quitó. Bueno, es que eso no es importante para el hombre, lo más importante es su vida. Entonces dijo, bueno, te voy a permitir que le toques su cuerpo, pero no más allá. No vas a tocar su alma. Y entonces viene esa tremenda sarna que le viene a Job, que está tirado ahí en ceniza, que su misma esposa que lo ve lleno ahí de llaga le dice, ya mejor maldice a Dios y muérete. O sea, ella fue una emisora del diablo. El diablo dijo, vas a ver que te va a maldecir y la esposa dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Pero Job permaneció fiel. Pero lo importante que quiero resaltar esta mañana son los límites que Dios le pone a Satanás. Y aquí lo vemos en este caso de fornicación que había en Corinto. Entréguenselo a Satanás para la destrucción del cuerpo, de la carne, pero para que su espíritu sea salvo, o su espíritu seguirá siendo salvo en el día del Señor Jesús. Pablo reitera que la actitud de los corintios al permitir aquel caso de inmoralidad entre ellos era la causa de su orgullo. Dice, no es buena vuestra jactancia. Tal vez consideraban aquella acción como algo sin importancia. Ay, ustedes porque son muy exagerados. Son de mente estrecha. Yo soy de mente amplia. Entonces, eso no hay ningún problema. ¿Cuántas cosas hoy en nuestra sociedad que antes fueron rechazadas por todos, hoy son aceptadas? ¿Cómo qué tiene? ¿Qué tiene eso de malo? Ustedes porque están chapados a la antigua. Ustedes piensan como pensaban los antiguos, pero no, ahora pues hemos evolucionado y nos damos cuenta que es normal, estas cosas son normales, ¿sí? Y entonces estas personas se sienten superiores a los que seguimos pensando como se ha pensado siempre, que esas cosas son pecaminosas y que que deben de ser rechazadas. Entonces, no hay pecado que sea pequeño.
Si un pecado te separa de Dios, pues no puede ser considerado pequeño. El pecado de Adán y Eva fue simple desobediencia. No fue crimen, no fue un asesinato, no fue un crimen, no fue una violación, no fue algo grave, desde, como humanamente se piensa, desobediencia. ¿Quién no ha sido desobediente? Cuando éramos niños, pues todos fuimos desobedientes. Y luego ya de grandes, seguimos siendo desobedientes, ¿no? Pero la desobediencia, pues es como que es normal, dice ¿sí? Es parte de la vida, ¿no? Bueno, pues esa simple desobediencia de Adán y Eva nos acarreó la muerte. Pablo lo ilustra, les ilustra la enseñanza. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo espero que después de leer esa frase, tú no consideres nunca más un pecado pequeño. Nunca más. Porque tú sabes que la levadura se usa para representar el pecado en la Biblia, precisamente porque en la hechura del pan, la levadura interviene en una proporción muy pequeña con el resto de la masa. ¿Sí? Cuando tú pones ahí 1 kilo de masa o 2 kilos de masa, la levadura es algo muy, muy poquito. Pero cuando ya lo mezclas todo, toda la masa está leudada. Ya no puedes, es decir, toda la masa está afectada por la levadura. Ya no puedes decir, agarrar una parte y decir, esto no está afectado. No, ya todo está afectado. Y si esa ilustración que está en la palabra de Dios no fuera suficiente, podemos decir, si ponemos aquí un garrafón de agua purificada de 20 litros, y tú me ves que con un gotero cojo una gota de una charca inmunda y la pongo en el garrafón, delante de ti, delante de todos ustedes, y luego les invito un vasito, ¿quieren? Ay, pero si es una gotita, ¿qué pasa? No pasa nada. Dice usted, no pasa nada, pero yo paso, ¿verdad? Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol Pablo aquí, tocando de todo, usando ese punto que en la escritura se utiliza de que la levadura entra proporcionalmente en muy poca cantidad en una mezcla, pero suficiente para afectar a toda la masa. Limpiaos pues, dice Pablo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Esto no significa que haya otro tipo de levadura. Oye, bueno, de la vieja levadura sí, ¿y de la nueva levadura? No hay levadura vieja y levadura nueva, ¿sí? Simplemente la vieja levadura son los pecados, la vida de pecado en la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Pablo enfatiza que el propósito es que seamos, ¿qué? Nueva masa, sin levadura, pero luego afirma, como sois. No es que si tú te quitas ahorita un pecado que te está venciendo, entonces ya ahora sí eres cristiano, no, ya eres cristiano desde antes. Entonces no es correcto que un cristiano viva de una manera como viven los incrédulos. Pero no es que te vuelves cristiano en el momento que vences el pecado que te domina. Eres cristiano desde que entregaste tu corazón a Jesucristo y te arrepentiste de tus pecados. Y si vuelves a pecar, necesitas arrepentirte y el Señor te perdona y tienes que arreglar las consecuencias que tu pecado haya producido a tu alrededor, a todos aquellos que haya afectado. De alguna manera tienes que restituirles, pero no quiere decir, ya lo hiciste, ahora sí eres cristiano. No, ya lo eres. Por eso dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. No van a lograr ser una nueva masa por por quitar a esta persona que está viviendo en fornicación de en medio de ellos, sino que ya son nueva masa, pero se están contaminando. Están dejando entrar la vieja levadura. Los pecados de los cuales Cristo ya les perdonó y les lavó con su sangre. Dice, porque nuestra Pascua, dice, nueva masa como sois, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso, somos ya nueva masa. Dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vieja levadura debe quedarse afuera.
Todas ahora son hechas nuevas. Así que, dice el versículo 8, celebremos la fiesta. La vida cristiana es una fiesta. Es el festejo de la libertad, de la esclavitud, del pecado y del mundo en el que nos encontrábamos, como lo fue Israel en Egipto. Entonces, la fiesta de la Pascua, ¿sí?, es una fiesta de gozo para celebrar la libertad, en la cual es como en México, que se celebra la independencia, ¿sí? Porque a través de esa lucha, en esa fecha, se logró que México fuera libre. Bueno, pues el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y cuando Dios lo saca, ¿sí?, con una serie de milagros que se manifestaron ahí, que manifestaron el poder de Dios, Dios les establece el festejo de la fiesta de la Pascua. Y se llama así, una fiesta. Por eso dice, celebremos la fiesta. La fiesta se celebra, la fiesta que celebra la iglesia, se celebra como Israel lo hacía, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Si esto fuera malicia y maldad fuera una marca, diría, pero no con la levadura fulana, de tal marca. Esa ya no, sino vamos a comprar otra. No es lo que dice. Dice, con panes sin levadura. Se quita la levadura totalmente. Como lo hacía Israel cada año. Ellos festejaban y recordaban cómo la sangre del cordero que había sido sacrificado y que había sido puesta en los marcos de la puerta y en el dintel de la puerta, porque era la instrucción que Dios les había dado, había hecho que cuando el ángel llegó a Egipto para matar a los primogénitos de cada familia, cuando veía la sangre, pasaba por alto ese hogar. Pascua significa eso, pasar por encima. Eso fue lo que el ángel hizo. Y Israel lo festejaba cada año, lo recordaban. En Éxodo 12, 5 al 8, hablando del cordero que sería sacrificado, dice, el animal será sin defecto, como lo fue el Señor Jesucristo. Él fue sin pecado, nació engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, no heredó una naturaleza pecaminosa como todos nosotros que fuimos engendrados por un varón, y Él nos pasó su naturaleza pecaminosa. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No tenía pecado y no tuvo conducta pecaminosa. Él pudo presentarse delante de la gente que lo conocía de siempre y decirles, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y nadie lo pudo acusar de un solo pecado. Cuando lo acusaron ante las autoridades, Pilato se dio cuenta que eran falsas las acusaciones, que él era inocente. Ningún mal hallo en este hombre, dijo Pilato hablando acerca de Jesús. Pues el animal que van a sacrificar en Egipto, bajo la instrucción de Dios, será sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo guardaréis. Jesús estuvo en el mundo 33 años. Y en esos 33 años fue observado su conducta, su vida. Nadie lo podía acusar de pecado. Entonces era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, ¿sí?, que podía entregar su vida por nosotros. Y entonces, después de ese día 14, lo inmolará toda la congregación. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué hago?, dijo Pilato con Jesús. Crucifícale, gritaron todos. Y los que no se atrevían, influenciados por los sacerdotes, gritaron igualmente. Y todos lo condenaron. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
y Jesús pasó por el fuego del juicio. Fuego significa juicio. Jesús fue juzgado en nuestro lugar y condenado, y lo comerán con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No te asombres de que en la vida cristiana haya cosas que padecer, que sufrir. Ahí están representadas en las hierbas amargas. Sí iban a tener libertad, pero deberían de recordar a través de esas hierbas amargas lo que habían padecido y entender lo que podían padecer, pero libres, siguiendo al Señor. Enseguida Pablo hace referencia a una carta que él les había escrito antes y que no forma parte del canon de las Escrituras. Esa carta no se conoce. Y les recuerda que en ella ya les había él hablado, les había dado instrucción acerca del compañerismo en la vida nueva, en Cristo. Dice el versículo 9, os he escrito por carta. Acuérdense que estamos viendo 1 Corintios, entonces no se refiere a la 2 Corintios, que todavía no la escribe. Es otra carta, ¿sí?, que envió antes y que no sabemos dónde quedó, pero que Dios no la incluyó en las Escrituras. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí les hace una precisión necesaria en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios, o sea, no el término no es absoluto, no abarca a todas las personas, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros. Va a otro pecado que a lo mejor no lo consideramos tan fuerte, tan degradante como la fornicación, pero que finalmente es un pecado importante, la avaricia. De hecho, la Escritura dice que la avaricia es idolatría, entonces no es cualquier cosa. Ni con los avaros, ni con los ladrones y con los idólatras. Porque si yo les hubiera dado la instrucción de no tener contacto con esta gente, de no establecer ninguna relación con ellos, entonces sería necesario salir del mundo. Pues si toda la gente, la mayor parte de la gente no son creyentes con la que tratamos, en la tienda a la que vamos a comprar, en la carnicería, en el taxi, donde quiera que vamos, estamos rodeados de personas que practican todas estas cosas. Pero Pablo dice, yo no me refería a que no tuvieran contacto con ellos. Sería una decisión de tal naturaleza que equivaldría a salir del mundo, y entonces sería opuesta a lo que Jesús le pidió a su Padre en Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero también establece Pablo en el versículo 16, también para que quede claro, dice, no son del mundo, dijo Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Entonces no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y en el mundo debemos de comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Y como tales debemos honrar el nombre de nuestro Padre. No somos del mundo. No es esta nuestra patria, se mencionó hoy en la mañana. No es nuestro hogar. Hay un canto que lo dice así, creí que lo teníamos en el himnario, lo busqué, pero dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Entonces, el apóstol Pablo dice, me uno a la petición de Jesucristo. Yo no estoy pidiendo que ustedes sean quitados del mundo, sino que el Señor los guarde del mal, porque ustedes no son del mundo. Jesús lo dijo. El contacto con quienes no son cristianos es importante, porque ¿cómo podríamos cumplir el mandamiento de Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, pero ¿cómo? A ver, no tengo contacto con ellos y les debo de predicar, ¿cómo le hago? No dice, porque la enseñanza no es que salgamos del mundo.
o que no tengamos contacto con el mundo. Que tengamos contacto, no compañerismo, no comunión con el mundo, no amistad con el mundo, pero sí contacto con el mundo, porque es la manera en que podemos predicarles el evangelio. Y enseguida Pablo les hace una aclaración, diciéndoles eso precisamente, que su instrucción está en referencia al compañerismo con los que se dicen creyentes y viven en pecados. Con ellos, dice, ni aun comáis. O sea, es extremo, ¿eh? No es nada más, ponlo fuera de la iglesia, no tengas ningún contacto con él. Si te inviten a una fiesta y él va a estar presente, no vayas. Porque ¿cómo le haces? Entonces empezarías a violentar el mandamiento del Señor. Más bien, y es lo que les dice en el versículo 11, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. La separación de tales personas es total. Con el tal ni aun comáis. Con respecto a los no cristianos, Pablo afirma que él no tiene ninguna razón para juzgarles, ni para aplicar algún tipo de sanción sobre ellos. Y esta actitud que dice Pablo, esta que tiene Pablo, es absolutamente comprensible. Dice en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, a los que no pertenecen a la iglesia. Están fuera de la iglesia. ¿Qué razón tendría yo para juzgarlos a ellos? Porque habrá un juicio donde comparecerán los no creyentes y entonces serán juzgados por Dios. Y Él mostrará en ese juicio la justicia que significa el acto de arrojarles al infierno. Fíjense, estaba en estos días viendo la historia de un hombre de ascendencia española, que es el primer hombre, o al menos español, que estuvo en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, condenado a muerte, varios años, 4 o 5 años, y era inocente. No había hecho aquello de que lo acusaban de haber matado a una pareja. Él no lo había hecho. Y él dice, antes de eso, dice, porque él nació y creció en los Estados Unidos, dice, yo era partidario de la pena de muerte. Era como una situación de nacionalismo, ¿no? Si tú estás en contra de la pena de muerte, pues no eres americano, pues ¿cómo? Si aquí la justicia se aplica perfectamente. Dice, pero después de esta experiencia que yo tuve, ya no fui partidario de la pena de muerte. Y mucha gente ha cambiado en esto. Nosotros, los cristianos, debemos de tener otra posición. Entendiendo por qué razón se oponen a la pena de muerte, no tanto en sí porque el castigo les parezca excesivo a los que se oponen, sino por lo corrupto que son los sistemas de justicia y que es muy común que en las cárceles haya personas inocentes. Que si hay pena de muerte y los matan, estarían matando a una persona inocente. Entonces, por esta posibilidad es que la gente se opone. Pero la pena de muerte la instituyó Dios. Dios le dijo a Noé cuando salió del arca, ¿sí? Si una persona le quita la vida a otra persona, se le quita la vida a él. El que derrama la sangre de otro hombre, se derramará su sangre, ¿sí? Pero eso es algo que acabaría con las actitudes pecaminosas que se promueven por la impunidad o por los castigos muy, muy leves, ¿verdad? Algunas personas hasta llegan yo he escuchado personas que dicen, no hombre, pues me pasé ahí tantos años en la cárcel, pues comiendo gratis y todo, y me la pasé bien, ¿sí? No consideran haber sufrido lo suficiente, y las víctimas de sus delitos siguen sufriendo. Entonces, pero sí me llamó la atención
el que esta persona expresara eso, ahora ya no creo en la pena de muerte, pero entiendo la experiencia por la que él pasó fue terrible. Estar en el corredor de la muerte, saber que en cualquier momento te van a quitar la vida, dice, no es como se ve en las películas, ¿no? Dice, es una cosa tremenda. Y él platica ahí sus experiencias. Pero dice Pablo, yo no voy a juzgar a los incrédulos. Ellos van a ser juzgados por el Señor y ahí no habrá ninguna duda de que el juicio será justo. Si ellos se atrevieran, que no creo que un incrédulo delante de Dios se atreva ni siquiera a levantar la mirada, pero si se atrevieran a decir, oye, ¿por qué me mandas al infierno? Dios le podría presentar todas las pruebas necesarias de que lo merece. Y no podría decir absolutamente nada. Entonces, Pablo dice, la instrucción que les estoy dando de no tener ni siquiera contacto con una persona que esté en fornicación es si esa persona es de la iglesia, si se dice un creyente, con el tal ni aún comáis. Porque dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Nuestro deber es juzgar a los que forman parte de la iglesia. Y si se arrepienten, no hay ningún tipo de sanción. Pero sí, los pecados que cometen son llamados de los pecados, alguna vez alguien les llamó pecados groseros, que sería la fornicación, el adulterio. Si se arrepienten, la sanción se nulifica. Son perdonados por el Señor y son restituidos en el compañerismo. Pero si después de varias exhortaciones la persona no se arrepiente, entonces debe ser puesto fuera de la iglesia. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Por eso dice, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están fuera? Si Dios los juzgará. Pero a los creyentes que andando en pecado y siendo exhortados al arrepentimiento con el propósito de restaurarlos, no se arrepienten, se les ha de poner fuera. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Que Dios los bendiga.